Don Andrés, yo quiero hablar de una cosa muy interesante y es relacionado con lo que dijo Miguel Gómez, el ministro de Hacienda, en el Congreso hace 2 días. Aplausos de pie. Aplausos de pie. Un día después del terremoto, ya se estaba hablando de un estado de emergencia, de que se iba a declarar, y lo primero que dice el ministro es: no va a haber más impuestos. No vamos a subir impuestos. No vamos a cobrar más impuestos, sino lo que necesitamos hacer es reducir burocracia, reducir el Estado. Hay un mito que siempre se habla entre los técnicos y todo eso que dice: no, es que el 90% del presupuesto es completamente inflexible. Mateo, no sé qué, normalmente lo dicen por el tema del sistema general de participaciones, ¿no? Que el gasto, hay unos rubros de gasto Sí. definidos, y ese es el gasto en educación y salud, cuando lo vemos Sí. por sectores, que en efecto tiene unas prerrogativas constitucionales, etcétera, porque es un gasto altamente ineficiente. Claro. Antes de flexible debemos ver si es eficiente, Sí. porque educación de mala calidad y salud pública de mala calidad. Y pensiones. Y pensiones públicas. Y pensiones de funcionarios públicos, porque la gente pasó la reforma pensional y desconoce que los pensionados presentes y futuros serán principalmente funcionarios públicos. Sí, y además qué buen punto además, ¿no? Porque mientras el sector privado, la gran mayoría de las personas que están en el sector privado, pues son informales. Entonces, pues quiere decir que no cotizan. Es decir, que nosotros, los que estamos en el sector privado, que pagamos nuestros impuestos, le estamos pagando las pensiones a los futuros funcionarios. Es decir, a María Fernanda Carrascal. Por ejemplo, Mateo, es que literalmente ellos piensan que en sus fantasías, ¿no? Que la riqueza se crea por decreto y que pueden crear impuestos de papel. Como por ejemplo, yo discutiría, Mateo, antes de la inflexibilidad, la rigurosidad técnica de nuestro presupuesto. Te voy a dar un ejemplo. En el año 2025, nosotros recaudamos de más de 23 impuestos cerca de 250 billones de pesos. Para el año 2027, los ingresos tributarios provenientes de esos impuestos son de cerca de 350. Ahora la pregunta es, Mateo, ¿nos convertimos en un país 30% más rico en los últimos 2 años? No, están sobreestimando los ingresos. Claro. Ahora, luego uno va a ver, y la otra parte del presupuesto que viene de crédito externo y crédito interno, que son más de 200 billones de pesos. Ahora la pregunta es, si nos vamos a endeudar en 200 billones de pesos en el 2027, según Gustavo Petro, pues no sorprende que el próximo año tengamos que pagar otra vez 100 billones para el pago de intereses, o que Gustavo Petro... Pago de intereses a la deuda. A la deuda, o que Gustavo Petro, con esta forma estúpida de gastar, nos haya embolsillado 432 billones de pesos más de deuda, produciendo a través de un presupuesto general de la nación mal formulado, que no cumplía las expectativas de recaudo, y que en el componente de gasto metió principalmente incrementos en el funcionamiento. Y ese funcionamiento son burócratas, son corbatas, son personas que están en un papel que dicen que es la nómina. Por ejemplo, un caso muy interesante que estaba yo hablando ayer con Rentas, que me decía, digamos, en la ONGRD hay unas personas que se les paga, pero que ni siquiera conocen la oficina, ni siquiera han ido a la ONGRD, no van. Entonces son corbatas, son personas que están ahí en el papel. La ONGRD, que con el silencio de Carlos Carrillo se convirtió como en el Ministerio de Cultura o en una secretaría, porque está llena de músicos y artistas, pero no hay gente que sepa. Es muy grave, ¿verdad? Con el silencio y la complicidad de los que esperan, o sea, de los que no tienen ni ideas de finanzas públicas y esperan aprobar la creación de más impuestos. A mí me parece absurdo entonces, primero, Mateo, la forma en que se construye el presupuesto. Pero hay una cosa más, te decía, de esos 250 billones en el 2025, con fuentes estadísticas oficiales del Ministerio de Hacienda, recaudaron cerca de 250 billones de pesos, y ahí Gustavo Petro estrenó el recaudo del impuesto a los alimentos, el impuesto a los alimentos saludables, el impuesto a los ultraprocesados. Correcto. Y bebidas azucaradas. Que representa menos del 0,2% del recaudo de la vigencia. Se creó un impuesto para el catatumbo en el decreto de emergencia que representa el 0,01% del recaudo. Y ahora quieren aumentarle los impuestos al alcohol, impuestos a los cigarrillos. Para recaudar monedas. Cuando el 87% de esos ingresos provienen de la renta y del IVA. Y otra parte del gravamen al sistema financiero. El impuesto representa como el 4 o 5%. El 4 por mil. Entonces, la pregunta es, Colombia, ya lo han dicho los expertos hasta el cansancio, vinieron la misión tributaria, falta que venga una misión intergaláctica que traigan los ridículos de surdópatas que tenemos allá en el Congreso para decirnos su sistema tributario es ineficiente y está mal. Y eso lo dijo Miguel Gómez hace un mes, es decir, cuando recién supimos de su nombramiento, dijo, es que una de las reformas que yo quiero hacer es la reforma al sistema tributario, al código tributario, y en vez de los 20 tributos que tenemos, convertirlos a solo 3. Que es el impuesto de renta, el impuesto de IVA e IVA a exportaciones. Acabo de dar un paso al gomecismo. Sí, no, yo soy gomecista en este momento. Lo tiene muy claro, porque es que, Mateo, 23 impuestos pagados principalmente por
las empresas. Ujú. Más del el 60-70% del Creo que recaudo más. tributario Eso son para las empresas, de las personas proviene de jurídicas. las personas jurídicas y el resto de las personas naturales, lo cual es contraintuitivo en un país pobre, porque en todos los países del mundo la cifra es al revés. Sí, a En propósito, todos los del mundo, eso es verdad. literal. Sí. Pero volvamos como para no hacer tan largo este video, que no se vuelva un podcast, volvamos al tema de la inflexibilidad. Yo le quería dar unos números que yo tenía aquí, y eso es el presupuesto general de la Nación 2026. Ese presupuesto es de 546,9 billones de pesos. De esos 549, usted sabe que el presupuesto se genera, se divide en funcionamiento, pago a la deuda e inversión, ¿cierto? De esos 546, 358 corresponden a funcionamiento, al Estado, es decir, tanto a la burocracia como al sistema general de participaciones y todo eso. Eso es el 65%. El 18% al servicio de la deuda, que corresponde a 100 billones de pesos. Y el 16% a inversión, a 88,4 billones de pesos. Y aquí hay algo que es muy interesante sobre el tema de la inflexibilidad que nos habla, digamos, este señor Mejía, el de FEDesarrollo. Ya, El sí, que era de FEDesarrollo, no, es que no se puede hacer nada, más o menos. Nos decía así como, no, es que no se puede hacer nada porque el 90%. Pero un estudio de Corfi colombiana nos dice todo lo contrario, nos dice, hay, como más o menos como el meme de los Simpsons, hay inflexibilidades y hay inflexibilidades, ¿sí? Como que no todo es inflexible, como que hay unas cosas que se pueden mover. Entonces, digamos, mencionaba que la categoría de mayor rigidez, que son, es decir, que son rígidos en el tema, digamos, en la parte de funcionamiento, en la parte más rígida son los que son por mandatos constitucionales, derechos adquiridos o obligaciones legales. Pensiones. Sistema general de participaciones. Eso es el 38, eso corresponde al 38,8% de los gastos de funcionamiento. Y también 88 millones que corresponde al 24%, que son, como diríamos, esa parte que sí, imposible, bueno, ahí sí no sé, pero hay otras cosas. La tercera categoría, ya, 44 billones de pesos, que representan el 12,5%, son apropiaciones sujetas a revisión normativa, es decir, que son mucho más sencillas de cambiar, ¿sí? Okay. Un decreto, una resolución que usted puede llegar y decir, no, pues paila. El Plan Nacional de Desarrollo también, porque el Plan Nacional de Desarrollo es el que empuja y permite o obliga que hayan ese tipo de asignaciones. Le da margen de maniobra al gobierno. Sí. El último es el de la categoría denominada ajuste administrativo, y allí se ubican recursos por 86,6 billones de pesos, que es equivalente al 24,1% de los gastos de funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Burocracia. Es ahí, en ese punto, que muchas personas dicen, no, es que como es un contrato, entonces es inflexible. Y es que es tan difícil que cuando se termina el contrato, simplemente decirle, no más, chao. La tesis aquí es como, la inflexibilidad no es tan rígida como se la está mencionando. Hay muchas veces que un contrato lo están poniendo como inflexibilidad, y no es así. Definitivamente, Mateo, nosotros tenemos que aprovechar estos 4 años para tener una discusión muy seria sobre todas estas cosas. ¿Cómo se construye el presupuesto general de la nación? Sí. ¿Cuáles son los límites del Estado y dónde está realmente la naturaleza o el deber ser de la función pública? Porque es que tenemos un montón de entidades que hacen lo mismo, que duplican funciones y al final no hacen nada por nadie. Porque literalmente... Que duplican funciones, es eso. Están pasando un montón de cosas y adicionalmente dentro del aparato estatal hay un montón de discrecionalidad para gastar más y seguir contratando y seguir alimentando las clientelas burocráticas que viven del trabajo de las personas. O sea, los políticos tienen unos incentivos para gastar mucho, porque cuando usted gasta mucho, usted lo ve. Es decir, sus electores lo ven rápidamente, no sé, la carretera, el colegio, el hospital, tal. Pero lo que son los costos, las consecuencias de ese gasto ingente, no se ve sino hasta dentro de mucho después. Correcto. Lo que hizo Gustavo Petro, porque es calcado. Gustavo Petro gastó burocracias, bajó el desempleo gracias a toda la burocracia que hizo, pero en este momento, ¿qué es lo que va a pasar? Nos toca pagar la deuda. Es insostenible, o sea, ese proyecto, eso no puede ser un proyecto de país, Mateo. Sí. Nosotros tenemos que abrir esa discusión sobre cómo se construye el presupuesto, cómo está organizado el gobierno nacional central, porque la austeridad es un camino, pero no es el camino más sostenible. De verdad, hay que buscar la forma de eliminar entidades que no recortar, fusionar, que son canteras burocráticas y cuotas políticas. Y por otro lado, nosotros también tenemos que preguntarnos como país, ¿para qué son los impuestos, Mateo? Porque es que, por ejemplo, gastamos 100 billones de pesos, dice en el rubro de inversión. Sí. Y luego hacen un doble clic ahí y en qué estamos invirtiendo. Pues resulta que ahí están los subsidios. ¿Sí? Resulta la inversión social. Resulta que la inversión en Colombia es contratar gente para garantizar el enfoque de género en yo no sé dónde. ¿No entender? Esa es la inversión, ese es el rubro de inversión. ¿Ustedes creen que eso es una inversión? Se supone que nosotros, como país que quiere avanzar, necesitamos, si el Estado va a invertir, pues que invierta en la formación de capital fijo,
y que invierta en cosas que realmente le cambien la vida a las personas y no en un trato desigual para alimentar clientelas burocráticas, sino, por ejemplo, O no hacer una para, carretera. sí, no para confundir a las personas si eres hombre o eres mujer. Güey. Es que, a ver, eso me parece que eso no es inversión. Discúlpenme a mí, si soy muy retrógrado. Güey. No, literal, porque va de vuelta, Mateo, cada vez que el Estado y el aparato estatal avanza hacia ese trato diferenciado, surge más gasto público y pierde eficiencia, o mejor, eficacia, la política pública. Sí. Si nosotros, por ejemplo, invirtiéramos recursos en construir una red terciaria que funcione, le cambiamos la vida a los campesinos. Claro. Porque es que hoy en esas trochas no Obvio. caben vehículos de más de 2 toneladas, No, 4 es que es toneladas, imposible. porque es imposible que lleguen a su destino. Pero si nosotros ponemos asfalto, placa huella, pues van a llegar, por ejemplo, Eso vehículos es- de 12, de 14 toneladas, y eso va a Claro. resolver los cuellos de botella logísticos. Pero esa era una, discúlpeme a mí de ser el abogado del diablo, pero esa era una política de Gustavo Petro. Sí. El tema de las vías terciarias. Que no hizo nada con eso. Esa discusión la tenemos que tener. Y no, Mateo, yo no había escuchado la noticia de la simplificación de esos tributos a 3. Me parece que es genial. Porque, entre otras cosas, Mateo, Ujú. la mejor reforma a la salud pública, a la pobreza, a la desigualdad y todas las estupideces de Ajá. las que se agarran ellos y no hacen nada, es la generación de riqueza y el Ah. crecimiento económico. Es el capitalismo la única vía para reducir la pobreza, porque es con el capitalismo, con la creación de riqueza, con la creación de productos, con la competencia de productos, con gente que tiene la posibilidad de volverse rica. Es que si usted no tiene el incentivo de volverse rico, ¿usted para qué produce? Si usted no tiene la oportunidad de darle algo a sus familias y tener una casa y, no sé, soñar con lo que sea, ¿usted para qué se hace empresa? Eso es el capitalismo. Y si usted no tiene ese incentivo, pues usted no lo hace. Así es como... De acuerdo. En ese mundo, Mateo, del capitalismo, las personas son autónomas económicamente y en consecuencia libres. Ujú. ¿Libres para qué? Para pensar en cualquier cosa que no sea lo que hacen o no hacen los políticos. Sí. En el mundo del socialismo, las personas solo tienen que pensar en la obediencia a su partido y cualquier otra estupidez que esta gente haga. Sí. Son visiones completamente incompatibles del mundo y nosotros en estos 4 años esperamos que el gobierno, que medianamente parece que las entiende, avance de manera sustancial. Le queda difícil, ¿Por porque qué? ahorita tenemos ahora el tema de cómo va a responder el tema del terremoto, que es mucha plata. Es decir, entonces en este momento la agenda paró. Y para durante yo creo que varios meses. Pero bueno, esperemos que le vaya bien y que pueda aplicar la política, por lo menos la política económica que dicen que quieren hacer. Sí. Y, pues... Si la patria milagro será una Colombia más libre, que cuenten conmigo. Eso fue lo que voté. Eso no te-